Hola, tu pronóstico personal, el retorno solar, de las técnicas usadas en la astrología para la predicción astrológica, la revolución solar o el retorno del sol ha ocupado un papel muy importante, sobre todo en las últimas décadas. Aunque no es el único método, tengamos en claro, para poder hacer un pronóstico astrológico o una predicción astrológica, nos permite la revolución solar, en complemento con el estudio de la carta natal, poder ver de manera muy precisa nuestro ciclo personal, nuestro año nuevo personal, e identificar los principales temas a enfrentar en ese año que comienza cada vez que cumplimos años. Vamos a hablar en este video de qué es la revolución solar, cómo empezar a identificar cómo será nuestro año personal que comienza en cada cumpleaños, en los temas principales que nos interesan: profesión, relaciones, las finanzas, lo espiritual. Bienvenidos a Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bueno, hola a todos, hola Florencia, bienvenidos. Vamos a estar hablando hoy entonces acerca de la revolución solar y su importancia en la astrología. Estamos a poquito de haber comenzado un año nuevo, ¿no? Y esto tiene que ver lo que vamos a hablar hoy con la idea de comenzar un nuevo ciclo. Es natural que cuando llegamos al fin de un año, al inicio de uno nuevo, que empecemos a pensar en, bueno, qué me propongo, cuáles van a ser mis planes, mis metas a futuro, ¿no? Pero en la astrología, en realidad podríamos decir que nuestro año nuevo energético personal se da con la revolución solar o retorno solar, ¿no? Florencia, es un ciclo muy especial, muy importante, que se llama retorno del sol y tiene que ver con una posición importante de nuestra carta, que es la posición justamente del sol, el signo que nos atribuimos en general. Soy de este signo, por haber nacido en esta fecha y demás, aunque la carta natal es un todo, acá cobra mucha importancia la posición del sol, ¿no? Así es, ¿no? Como vos decías, la base fundamental de todo estudio astrológico es nuestra carta natal o carta astral, ¿no? Es decir, esa es la estructura energética con la cual nosotros venimos en esta vida desde el momento en que nacemos, en que venimos al mundo. Ahí se levanta esta carta natal o carta astral, que no cambia, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan si la carta natal cambia cada año o si me voy a vivir a otro país, ¿no? Sí. Si tengo otra carta natal. Y la realidad es que no, se calcula para el momento en que uno nace, día, la hora, que es importante, la localidad, y en base a eso nuestra carta natal representa la estructura de nuestra personalidad, de lo que nosotros venimos a desarrollar en esta vida. Y como vos decías, dentro de todos los factores que hay en nuestra carta astral o carta natal, un factor muy importante es el sol. El sol en astrología, además de la vitalidad, que es evidente que el sol tiene que ver con la vida en todo sentido, también el sol representa el sentido de la identidad, ¿no? El yo soy en astrología, el tipo de energía que nosotros irradiamos a los demás. Cada uno de nosotros tiene el sol, según su fecha de nacimiento, en un signo particular, en un grado exacto, ¿no? Mm. Porque, digo, para ser más precisos, nosotros, y podemos ver en una carta de ejemplo que después vamos a desarrollar y a develar la incógnita de qué personaje es para analizar su revolución solar, podemos ver una persona tiene un sol en un signo, ¿sí? Determinado. Por ejemplo, en este ejemplo el sol está en Leo, Ujú. ¿no? Pero también lo tiene en un grado del signo de Leo, en un minuto y en un segundo. Si en esto es muy, muy preciso, como en cualquier ciencia técnica, sobre todo cuando hablamos de los distintos sistemas de energía, la precisión es muy exacta. Es como cuando uno, si uno quiere recibir, para hacer una analogía, ¿no? Un paréntesis, si nosotros queremos recibir señal, por ejemplo, de televisión satelital, y tenemos una antena parabólica en la terraza de nuestra casa o en el balcón, esa antena está diseñada de una manera muy precisa. No puedo agarrar un plato y ponerle ¿no? Y captar la señal. Es decir, ¿por qué está hecha de manera precisa? Porque hay una técnica por detrás, porque hay una ciencia de las energías
porque hay una forma, una ondulatoria, una forma de propagarse las energías que tienen determinada frecuencia y resonancia, que solo se puede captar con ciertas condiciones precisas. Bueno, haciendo una analogía a lo mismo de astrología, hablamos de energía también. Entonces la posición del Sol exacta cada año se renueva. Es decir, que si cuando nacemos, ese momento tan importante en que venimos al mundo, a esta vida, cada vez que nosotros cumplimos años, y en esto, para ser más precisos, está el día y la hora exacta en que el Sol vuelve al mismo lugar, se renueva la vida y entramos en un nuevo ciclo de tiempo. Esto es algo que, bueno, de hecho, como lo charlábamos, ¿no?, cuando estábamos preparando este video, el tema del cumpleaños, ¿no?, es, digamos, un festejo que se ha mantenido en el tiempo, o una fecha que todos consideramos importante, y tiene que ver con esto, ¿no? Más allá del cambio de cumplir un nuevo año con una renovación de la energía de vida. Sí, tal cual, algo que podríamos preguntarnos en relación a eso es, ¿por qué esa costumbre, ¿no? Se entendería como una costumbre en la tradición de festejar el cumpleaños, ¿a qué se debe, ¿no? ¿De dónde viene? Y así como muchas otras fechas especiales a las que prestamos atención los seres humanos, como la Navidad, sea como sea que le prestamos atención, derivan de el conocimiento astrológico, ¿no? Es decir, imagínense, por más que a uno le guste, viste que hay gente que dice no me gusta festejar el cumpleaños y demás, lo tenemos en cuenta de algún modo u otro. Sentimos una cierta energía especial, y pienso que tiene que ver con esto que explicabas, la astrología como ciencia de las energías, sea que las conozcamos o no, funcionan, operan todo el tiempo, y bueno, como remarcar esa importancia. De hecho, cuando vamos estudiando más acerca de la importancia de la revolución solar, se dice también que ese día, ¿no? O sea, cómo pasemos, cómo celebremos, o el estado que tengamos en esas 24 horas que es el retorno del Sol, también se considera muy importante, ¿no? Como una proyección, como algo que va a quedar marcado también para el resto de nuestro año por delante, de nuestro año personal. Sí, totalmente. Luego, o sea, muy importante tener en cuenta eso. Al hacer la revolución solar, que es esta carta que se vuelve a hacer, lo ideal es hacerla cerca del momento del cumpleaños, ¿no? Cada año podemos ver que el retorno del Sol puede ser incluso a veces un día antes del día del cumpleaños, a veces un día después, porque el movimiento del Sol no es de 1 grado por día. A lo largo de 365 años, el Sol recorre en el zodíaco, la perspectiva astrológica, en 365 días el Sol recorre, repito, 360 grados, ¿no? Y en este movimiento el Sol se mueve un promedio de 0 grados, 59 minutos, 8 segundos por día, ¿no? Entonces, esto hace una variante que no es muy grande, pero que sí determina los cambios que vamos teniendo cada año, donde, como vos decías, qué importante es tener presente que ese día se están imprimiendo las energías astrológicas que luego a lo largo de todo ese próximo año, esos próximos 12 meses se van a desplegar, ¿no? Es como que se siembra la semilla. Entonces también es importante con qué energía, con qué actitud psicológica nosotros estamos recibiendo esas energías. Y siempre recomendamos, siempre que podemos, los alumnos nos preguntan o en las consultas, tratar de programar ese día de la mejor manera posible. Es decir, poder seleccionar dentro de lo posible con cómo uno quiere compartir ese día, con quién lo quiere compartir, tratar de transitarlo de manera consciente, ¿no? Con atención. Si uno tiene en cuenta su revolución solar porque ya la estudió, porque ya recibió una guía de esto, bueno, repasarlo, ¿no? Y todo esto ayuda. Pero además me acordaba, y recién te escuchaba cuando hablabas de esto del cumpleaños, y que es un arquetipo, que es muy buena esa idea, que también festejamos los aniversarios habitualmente, o recordamos aniversarios. Cada vez que uno recuerda un aniversario, no está haciendo otra cosa que tener en cuenta que en ese momento el Sol vuelve a estar en el lugar en que, por ejemplo, se funda un país, o una empresa, o la independencia
de un país, por ejemplo en el caso de América, ¿no? Que generalmente son las fechas que se consideran como los festejos patrios de los países, es el retorno del sol. También uno puede festejar un aniversario de una relación, de un matrimonio, de un contrato, es decir, en este caso tiene que ver con esta energía del sol, es como de nuevo, el sol como vitalidad, volvemos a apostar a la vida, y sabiendo que no hay un ciclo idéntico al otro. Si bien podemos volver a experimentar situaciones similares a veces y reaparecen cosas, pero que cada ciclo es como una nueva apuesta, una nueva renovación de la esperanza, ¿no? Entonces, astrológicamente además podríamos agregar que el año nuevo no empieza el 1 de enero, ¿no? Sino que empieza cuando el sol entra en el punto vernal, pasa por el punto vernal, que es el 0 grados de Aries, ¿no? Que es el grado inicial donde comienza a desplegarse la energía zodiacal, ¿no? Por tanto, bueno, teniendo en cuenta todo esto, hubo astrólogos en el siglo XX, de la escuela francesa en particular, sobre todo Volguin, que a principios del siglo XX, que vuelven a reintroducir una práctica que en parte se había perdido, se había olvidado, que es los estudios de las revoluciones solares, aclarando que no es el único método de predicción o de pronóstico astrológico, ¿sí? Y en esto creo que sería lindo compartirlo y tener en cuenta, pues los seres humanos somos seres históricos, esto que estamos viendo ahora en realidad no es nuevo, hoy en día la astrología se difunde a todo el mundo, tenemos la posibilidad de poder hacernos nuestra carta astral, de poder consultar a un astrólogo. Cuando la astrología reaparece en Occidente después de siglos y siglos de oscurantismo, en la época del Renacimiento, con Nostradamus, con Morín, la astrología no era accesible para todo el pueblo. Morín, por ejemplo, era el astrólogo de Luis XIV, ¿no? O Nostradamus también trabajaba en las cortes, ¿no? Catalina de Medici, si no me equivoco, lo protegió en esa época él, ¿no? Y demás. Pero para el público, para nosotros, para el pueblo, no era accesible la astrología, hasta que, lógicamente, con los siglos, bueno, por un cambio histórico, esto se da a conocer, ¿no? Pero en las mitologías antiguas, hablamos de antes del oscurantismo, siempre se consideró la importancia de los ciclos y la importancia del sol también y de su movimiento anual. Si quieres, si te parece, puedes compartir las imágenes, ¿no? Para ver un poco el testimonio de esto. Sí, bueno, las tradiciones mitológicas, ¿no? Siempre aparece de diferentes formas esta idea de que el sol es aquel que da nacimiento y renacimiento, ¿no? Constantemente, como una especie de nacimiento y muerte diaria que tiene el sol, que esto lo podemos llevar también a la extensión de un año. Por ejemplo, en el hinduismo, ¿no? En la tradición de los Vedas, la deidad solar, y el dios sol era considerado uno de los más importantes en todas las tradiciones antiguas, ¿no? Vos decías, astrológicamente representa la vitalidad. Bueno, es muy claro que es el dador de vida, no solo para el humano, sino para todas las formas de vida en la Tierra, ¿no? Vegetal, animal, humano, por supuesto. ¿Qué pasaría si un día nos despertamos a la mañana, esperamos ver el amanecer como siempre y el sol no está ahí, ¿no? Dijo, no tengo ganas de ir a trabajar hoy, no, no voy a cumplir mi tarea, ¿no? Por eso era un símbolo, el nacimiento del nuevo día, ¿no? Del nuevo ciclo, como un elemento que mostraba el orden perfecto en el que vivimos, en el cosmos, en el universo, ¿no? De hecho, la palabra cosmos significa orden. Y por eso en muchas tradiciones estaba esta idea, por ejemplo, como en el hinduismo, ¿no? Surya era la deidad relacionada con la deidad solar, donde había una gran importancia, y hoy todavía un poco queda, ¿no? En la tradición de la práctica de la disciplina del yoga, del saludo al sol. El saludo al comienzo del día o la despedida, ¿no? Como una energía que es fundamental para nuestra vida. Y esto se tenía presente como una vivencia, ¿no? Como una experiencia. También en la tradición tibetana, ¿no? En estos mandalas tan especiales que se realizan, que obviamente muestran esta idea de un ciclo,
es la rueda del Kalachakra que estamos viendo, que es la rueda del tiempo, ¿no? Del constante nacimiento y renacimiento de los ciclos. Y también me pareció también muy interesante, muy lindo, otra tradición más antigua también, ¿no? Que es la tradición egipcia, donde todos estos conocimientos ya estaban, ¿no? O sea, si nos vamos remontando en la antigüedad, nuestra cultura viene de Roma, de Grecia y a su vez de Egipto, ¿no? Y de la India. Bueno, una de las mitologías, uno de los relatos decía que la diosa Nut, que era considerada la diosa del cielo, pero más específicamente de lo que nosotros llamamos la eclíptica, que es el lugar del cielo por donde vemos el paso del sol, ¿no? Desde la tierra. Y en esta mitología, la diosa Nut todas las noches tragaba al sol, al dios Ra, para luego darle nacimiento en el comienzo del día siguiente. O sea, había una naturaleza y una aceptación muy propia, sin conflicto, ¿no? Muy natural, de la idea de ciclos y de la idea de cambios, que es evidente en la naturaleza, ¿no? Está ahí para que no dudemos de ello, que nuestra vida, la vida en la Tierra, es de ciclos, es de cambios constantes. Así es, ¿no? Bueno, en esto, en el eterno retorno de ciclo en ciclo, como hablaron los filósofos, ¿no? Como Nietzsche, y como también esto está en todas las tradiciones que estamos estudiando, antiguas, que tenían esta conexión natural con su entorno, con el cosmos también, no se consideraban separados de la naturaleza, sino parte de un todo. Tenemos todas las tradiciones, pensaba en los zoroastrianos, por ejemplo, los mitraicos, eran todas religiones solares, ¿no? Entonces, bueno, para ellos cada año entonces era un recomienzo de la vida, como hablábamos recién, en este ciclo de retornar y de ir haciendo un proceso de evolución. Y también la relación lógica, como por ejemplo en algunas incluso tribus de aquí, de América, en algunas tribus californianas, por ejemplo, del norte de América, donde se hablaba justamente de la restauración del mundo, ¿no? Que era su fiesta principal, y la meta de estas ceremonias que ellos hacían era asegurar la tierra para el año que sigue, ¿no? Entonces me pareció una imagen muy linda, porque bueno, lógicamente eran pueblos agrarios, su conexión con la naturaleza era muy evidente, pero esto de preparar la tierra, también uno lo puede aplicar a preparar la tierra en nuestra vida personal, laboral, afectiva, ¿no? Esto de poder prepararse y usarlo como una guía, no solo externo, ¿no? Y en esto podemos ver que en el lenguaje hay dos palabras que usualmente habituamos, usualmente usamos, ¿no? Que son predicciones y pronósticos, ¿no? Y no sabemos muy bien la diferencia. Generalmente la palabra predicción se asocia como una anticipación en el tiempo, pero no sabemos muy bien cómo se hace esa predicción, ¿no? Es decir, puede haber distintos métodos, puede ser por revelación, puede haber distintas formas. En cambio, pronóstico o también prognosis, que es una palabra muy linda porque pro es previo y gnosis es conocimiento, implicaría que estamos leyendo señales, estamos leyendo símbolos, un mapa como hace el meteorólogo, como hace el médico, por ejemplo, que puede leer señales físicas, síntomas, y el buen médico, el que conoce la ciencia, puede decir, bueno, si usted no cambia la dieta, o si usted no toma esto, este proceso va a ir desarrollándose de esta manera, es decir, se basa en un conocimiento, en una ciencia, ¿no? Entonces lo mismo podemos hacer la analogía con la astrología, ¿no? Donde leemos también estas señales y nos anticipamos a sucesos usando estos conocimientos, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo que en la revolución solar, si bien hay por lo menos 25 pasos muy, muy técnicos que tenemos que seguir para interpretarla, vamos a ver algunos, los más principales, para poder tener presente, bueno, por dónde se empieza, ¿no? Y qué es lo que uno puede llegar a anticipar con la revolución solar. Pienso que es muy buena esa idea que explicabas recién en relación a la idea de un pronóstico, porque muchas veces
nos agarra esa inquietud de, bueno, entonces ya está fijado, ya se sabe todo lo que me va a pasar, ¿no? O sea, la revolución solar ahí ya está todo. Es exactamente como vos lo explicabas con la comparación con el clima. Sí, bueno, hay una energía climática en ese caso, ¿no? Hay una influencia, pero no está allí escrito qué vamos a hacer nosotros ese día de lluvia, si salimos a mojarnos o si tomamos precauciones. Hay un conocimiento muy valioso en esto, en la astrología, y pienso que es importante aclararlo. Ya hoy en día estamos en un momento donde la astrología se da más a conocer, un poco más completa, pero hasta hace unos años había como esos dos extremos, ¿no? O de escepticismo total con la astrología o de determinismo total, y no es ni una ni la otra, ¿no? Sí, así es. Es como conocer, bueno, cuáles son las condiciones, ¿no? que va a haber este año, que estoy teniendo, las condiciones con las que voy a contar, las adversidades con las que me puedo encontrar, y en base a eso uno poder tomar mejores decisiones. Ese es, digamos, por lo menos en el enfoque que nosotros tomamos en la Escuela Aztlán, que recibimos de nuestro director, que nos parece el más útil. La realidad es que si todo estuviera determinado de manera absoluta, por lógica, uno diría, bueno, entonces es indiferente. Claro. Lo que yo haga lo que haga, ya, los dados ya están echados, ¿no? Entonces, sí que hay que aceptar de que hay elementos que nos superan, ¿no? Es decir, que no podemos cambiar. A veces incluso se ha difundido algunas ideas que se han generado un poco de confusión, ¿no? Por ejemplo, puedo cambiar de lugar, porque la revolución solar, aclaramos, se calcula para el lugar en donde paso mi cumpleaños, ¿no? Es decir, la ciudad en la que paso mi cumpleaños, ahí se levanta la carta de la revolución solar. Se ha difundido, bueno, entonces si puedo viajar, cambio totalmente mi revolución solar, a dónde puedo ir. Es que en realidad es limitado en ese sentido lo que uno puede cambiar, porque los planetas están siempre en la misma posición. Lo que puede variar un poco es el ascendente, hasta cierto límite, ¿no? Es decir, entonces, tengo libre albedrío, más que nada, no tanto en el lugar donde voy a pasar la revolución solar, que eso tiene sus bemoles, es sí y es no, hay que analizarlo con mucho detenimiento y con mucho conocimiento, pero sí es cómo voy a estar recibiendo estas energías, tomo las precauciones, me adelanto a los procesos, ¿no? Es decir, esta frase tan de uso tan sabia, ¿no? De la sabiduría popular, que es mejor prevenir que curar, un poco esto, ¿no? Y también anticiparme a lo bueno, porque a veces estamos tan distraídos que hay tendencias positivas que tenemos y la oportunidad la pinta el calva, ¿no? Es decir, las dejamos pasar. Entonces también tiene que ver con esto, ¿no? Hay algunos puntos, si te parece, que podemos ir como repasando a tener en cuenta en la revolución solar. Primero, la carta de la revolución solar no se interpreta aislada, ¿no? Como algo separado. Cada año sale un ascendente distinto. Recuerden que en nuestra carta natal todos tenemos un signo solar y un ascendente que representa nuestra personalidad, la personalidad física, el rol, el personaje que nosotros venimos a realizar en esta vida, ¿no? nuestro yo. En la carta solar, cada año el ascendente cambia, el signo ascendente, ¿no? Esto es importante tener en cuenta, pero no significa que nosotros dejamos de tener nuestro ascendente. Viste que muchas veces nos preguntan, Sí. Entonces este año ya no soy más ascendente Leo, soy ascendente Géminis, ¿no? Sí, no se preocupen si no les gusta su ascendente natal, van a seguir siendo siempre ese ascendente. Sí, es cierto, hay que tener en cuenta las dos cartas todo el tiempo, ¿no? Todos los años. O sea, mi carta natal siempre de base, y cómo voy a estar ese año, yo en ese año, es la revolución solar, pero siempre relacionada, es como que sale de la carta natal, digamos, ¿no? Es como un desprendimiento que cambia año a año. Siempre hay un ejemplo que me acuerdo muy bueno que nos diera el director León Azulay, que nos decía, si vos te sacas una foto todos los años, la foto es distinta, pero sos siempre vos. Estás siempre ahí, cómo vas cambiando año a año, ¿no?
Y bueno, y con la revolución solar sucede lo mismo. Entonces, acá creo que hay algo muy, muy bueno para marcar, porque a veces nos genera confusión cuando queremos hacer, nos pasa, ¿no? Que hacen una consulta astrológica para saber ciertos temas de su vida, y a veces, sin conocer en profundidad la carta natal, la revolución solar también se vuelve limitada, porque sale de la carta natal. Esa es la base fundamental, ¿no? Sí. Hay en los métodos tradicionales astrológicos, los antiguos, los grandes astrólogos solían dejar, además de todos los conocimientos que dejaban escritos y transmitidos, aforismos, ¿no? Esto era muy común, hay aforismos de grandes astrólogos de todos los tiempos que vale la pena dedicarse al estudio de ellos, ¿no? Pues es a partir de su investigación, de su experiencia propia, de todo un tesoro allí. Y uno de los aforismos astrológicos en relación a la revolución solar es que dice, nada le va a suceder a una persona en su revolución solar que no estuviera ya contenido dentro de las tendencias de su carta natal, ¿no? Entonces ahí sí, claro, que es reforzando esto que vos explicabas, Lu, tal cual, ¿no? Es decir, va en esa línea, porque se renueva la vida, pero hay también una continuidad, lógicamente, ¿no? Eso es importante. También tener en cuenta que si bien es un ciclo cerrado, lo llamamos progresión cerrada de un año a la revolución solar, porque hay otras, están las direcciones secundarias, la luna progresada y otras direcciones, que hay 12 por lo menos, direcciones para usar pronósticos importantes, los tránsitos, todo esto va completando el panorama. Pero es que la revolución solar, si bien es un ciclo cerrado de un año, que es muy útil para ver, porque es un ciclo muy claro, que uno puede ver y pronosticar, también dentro de ellas tienen cierta continuidad, ¿no? Un encadenamiento, y entonces cada 4 años, por ejemplo, se vuelve a repetir un ascendente, el mismo ascendente de revolución solar, no exactamente el mismo grado, pero sí el mismo signo. Entonces, este ascendente anual que va marcando las tonalidades distintas, si yo con el tiempo voy estudiando y sé que este año me toca un ascendente Piscis, me acuerdo, hace 4 años ya lo tuve, este ascendente. ¿Y cómo me fue? ¿Y cómo estaba? ¿Y cómo es mi relación con la energía de este signo? Claro. ¿En qué casa de mi carta natal me cae? Porque siempre hay que verla superpuesta sobre la carta natal. Y con todo esto entonces uno ya va teniendo como un reconocimiento, una experiencia, ¿no? Más, y una ayuda a memoria también. Y luego también es que hay habitualmente 2 momentos en la vida, 2 revoluciones solares en especial en la vida. Generalmente la primera es a los 33 años y después a los 67 aproximadamente, que vuelve en la revolución solar a tocarnos el mismo ascendente exacto que nuestra carta natal, ¿no? Justamente que sea a los 33 años, que es como una edad importante, ¿no? Porque desde el punto de vista simbólico el número 33 representa mucho, y también representa como el momento de la crucifixión, o sea, los 33 años, o sea, un momento de culminación de algo, de entrada en un nuevo ciclo, también a tener en cuenta, ¿no? Hay algunos pasos, ¿no, Lu, que trajimos para compartir, para poder tener una pequeña guía de a qué cosas empezar a prestar atención en una revolución solar? Sí, tal cual. Siempre obviamente hay muchos indicadores para llegar a una conclusión a la hora de hacer un pronóstico, y de vuelta a remarcar lo que vos decías recién, hay que ver siempre primero la carta natal y tenerla bien conocida, pero sí es cierto que a la hora de ir a ver, bueno, cómo me va a ir en el año en las diferentes áreas, hay ciertas posiciones planetarias o sectores, casas y demás que nos van ayudando, ¿no? Y haciendo de guía, ¿no? Por ejemplo, si me pregunto cómo va a ser la relación con lo profesional en el año, con las metas, con las ambiciones personales. Bueno, un punto muy importante en relación a esto es el Sol, justamente es la revolución solar, así que todo lo que le suceda al Sol en esa carta para el año, en esa revolución solar, va a ser fundamental. Algo que vemos, por ejemplo, es en qué casa sale, ¿sí? de la revolución solar,
sus aspectos, obviamente siempre son muy importantes, porque el Sol lo que va a marcar en el año es como un foco, ¿no? En un área donde busco cierta realización. Ya en la carta natal representa esto, ¿no? Donde busco brillar, realizarme, manifestar una energía. Bueno, cada año esa forma de energía se va también especificando en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, si un año sale el Sol en la casa 1 de la revolución solar, o en la casa 10, por ejemplo, son años de posiciones fuertes del Sol, ¿no? De metas, de ambiciones, de búsqueda de realización de uno mismo. Sí, sí, así es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Otro punto también, por supuesto, y uno preguntándose por temas, ¿no? Del año, vos hablás recién de las metas, ¿no? De dónde va a estar enfocada las ambiciones, las energías, por ejemplo. Un segundo punto que podríamos tomar es preguntándonos por los temas de pareja, por los temas de relaciones, por los temas legales. Bueno, eso los vamos a poder ver, por ejemplo, en la casa 7 del año, en la casa 7 de la revolución solar. Un ejemplo podría ser que en la revolución solar me sale Saturno en la casa 7, según los aspectos que tenga, y la naturaleza de cómo está nuestro Saturno natal, que eso va a ser una clave, puede marcar cosas distintas. Por ejemplo, un Saturno en 7 puede marcar negativamente mucha rigidez en los vínculos, vínculos muy exigidos, o sea, me preparo para eso, o una relación de pareja o una relación societaria que se vuelve muy seca, muy fría, o que tiene que atravesar algunas trabas, o lentitud en procesos legales también podría indicar, ¿no? Pero positivamente un Saturno en 7, esto indicado más que nada por los aspectos, como decíamos recién, puede indicar una relación que se consolida, relación con personas serias, con personas maduras, por ejemplo, establecer un compromiso en un vínculo, ¿no? que se concreta. Por tanto, bueno, ahí tendremos uno de los indicadores entre otros que podemos usar para ver los temas de relaciones, de parejas a lo largo del año. Sí, también, por ejemplo, si nos preguntamos por las relaciones familiares o por el estado emocional, ahí la luna va a ser clave, ¿no? ¿Cómo voy a estar emocionalmente este año, sumado siempre a la tendencia natal? Entonces, bueno, ahí estudiar la luna, la posición de luna de la revolución solar, va a mostrar las relaciones con el hogar, con la familia, el vínculo con la madre también, ¿no? La luna relacionada con la madre. Para personas que trabajen con público, su receptividad en el año también va a estar marcada por la luna representando al público. Por ejemplo, un año, si no sale una luna en Aries, puede ser emocionalmente que la persona esté más reactiva, más inquieta, más impaciente. Hay que ver obviamente cómo está en su carta natal. Si ya tiene esa tendencia en su personalidad, bueno, se va a reforzar eso. Para alguien que quizás no tenga tanto esa forma de ser, puede ser un año donde se dinamiza más, o sea, podría aprovechar esa influencia, ¿no? Pero sí, obviamente que hay una pauta en común, y después es ver sobre la carta cómo lo recibe la persona, ¿no? Esa forma de dinámica emocional que da la luna anual. Ahí ya tenemos varios indicadores, ¿no? Por ejemplo, primer punto que vos mencionabas, metas, ambiciones, una de las cosas tener en cuenta el Sol. Segundo, relaciones, ¿no? Vida de pareja, bueno, la casa 7, entre otras, entre otras. El tercer punto, como vos recién explicabas, ¿no? Los temas familiares, tener en cuenta, entre otras cosas, la luna del año, que sale en un signo diferente de nuestra carta natal. Como vos explicabas, un cuarto punto sería, por ejemplo, el tema de viajes, movilidad, contactos con el extranjero que uno pueda tener en el año, siempre teniendo en cuenta, como recién dijimos, la tendencia de la carta natal. Vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, la casa 9 del año, entre otras cosas, cómo está Júpiter también, que podría favorecer. Marte puede marcar necesidad de tomar recaudos en los movimientos, en los traslados, en los viajes. También ver, por ejemplo, cómo está la energía de Sagitario en el año, que es el signo asociado con estos temas. Mercurio, que tiene que ver con los traslados o los movimientos más cortos, incluso intercambios, hasta mudanzas también pueden tener que ver con Mercurio o con la casa 3, ¿no? Así que ahí uno puede tener un panorama en relación a este tema, ¿no? Y un quinto punto podría ser la salud. Sí, tal cual. Preguntarnos, bueno,
cómo enfocar el cuidado de mi salud en el año, cómo va a estar mi vitalidad en el año también, obviamente teniendo en cuenta la etapa de la vida en la que estoy, ¿no? Hay algo previo y esto lo enseñamos también mucho a lo largo de los cursos que damos, que es que también los planetas van marcando etapas de vida, ¿no? Ciclos en los que estamos. Entonces, bueno, me hago una revolución solar a los 20 años, a los 30, a los 40, a los 50. Ya hay algo también ahí a considerar importante, ¿no? Que está de fondo. En el caso de preguntarnos por la salud, es obviamente que es fundamental, las tendencias natales, como decíamos, pero hay una guía que podemos ir encontrando. Uno de los indicadores es, por ejemplo, analizar la casa 6 natal y del año, aspectos al ascendente también, por ejemplo, que tienen que ver con el cuerpo físico, el sol, que es la vitalidad, también puede ir marcando en el año, junto con otros indicadores, donde obviamente podemos tener una guía general, donde podemos recibir un consejo en el sentido de, bueno, este año conviene cuidarse más con la alimentación, según la tendencia que uno tenga, puede ser un año en el que es más beneficioso empezar a hacer un nuevo ejercicio, no conviene este año estar muy sedentario, o al contrario, si hago mucho ejercicio, cuidado de ser precavidos, porque hay energías que pueden funcionar en contra si me sobreexijo, ¿no? Claro que hay toda otra área de la astrología, que es la astromedicina, donde ya se requiere obviamente un conocimiento médico, una ciencia médica integral, no materialista, ¿no? Que toma al cuerpo y a la mente unidos, la mente como un sistema de energía que repercute en el cuerpo y las energías movidas por los planetas, ¿no? Por la astrología. Pero sí, obviamente, una guía general también siempre se puede ver a nivel de la salud, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entre otros temas, Y ¿no? otros temas. Elegimos estos, sí, 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 que hay muchísimo por analizar y por estudiar. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y les preparamos con una carta de ejemplo, de sorpresa, para que ustedes puedan ver. En este caso hay años o hay revoluciones solares que marcan un antes y un después, que son más importantes que otras, ¿no? Y hay indicadores que nos permiten también ver eso, y vamos a tomar un ejemplo de una persona muy importante para que ustedes puedan tener un testimonio de cómo funciona. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos, no se vayan. Hola, te invitamos a aprender una de las herramientas más prácticas que brinda la astrología a la hora de realizar pronósticos. La revolución solar, que inicia al momento de nuestro cumpleaños, es la fecha más importante del año que marca las tendencias concretas que vamos a experimentar los siguientes 12 meses. Por tanto, es una forma muy personal de poder estudiar los ciclos de cambio y poder reconocer también dónde se producirán las acciones y los eventos a lo largo de todo el año. Tal cual, conocer nuestra revolución solar nos va a brindar respuestas acerca de cómo va a ser la dinámica energética de nuestro año personal. Así cuando hacemos los pronósticos vemos lo que va a pasar para todos, esto es para cada uno en lo individual. Y entonces cuando nos preguntamos qué aprendizajes me va a traer este nuevo año, bueno, en el curso de las clases que vamos a realizar, vamos a enseñarles las principales técnicas para interpretar su revolución solar personal. Claro, la función de la revolución solar tiene que ver con mantenernos orientados, informados también acerca de aquello que nos puede llegar a suceder, para que de esa forma podamos tomar decisiones de una manera más consciente, que no nos sintamos tan sorprendidos quizás ante las situaciones que se nos presenten, y de la misma manera que usamos el pronóstico del clima, poder también estar prevenidos y preparados y elegir los momentos también del año para poder tomar las distintas decisiones en nuestra vida. Tal cual. Bueno, y también en el curso vamos a aprender bases fundamentales de otras técnicas que se usan en la astrología a la hora de hacer pronósticos, como son los tránsitos planetarios, el estudio de la luna progresada, saber reconocer los ciclos en los que estamos según las etapas de la vida, y también vamos a enseñarles un análisis de la revolución solar paso a paso para saber reconocer los puntos fuertes y débiles del año que comienza. Las clases se darán una vez a la semana, de forma online, transmitidas en vivo. Como siempre, les dejamos abajo toda la información para los que quieran participar. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Chao. Hola,
Desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal, como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Bueno, ya estamos de vuelta para mostrarles, como contaba Florencia antes de la pausa, una revolución solar notable, ¿no? Destacada en la vida de una persona, y para compartir con ustedes trajimos la carta de Madame Blavatsky, quien fuera una filósofa, por darle un nombre, ¿no?, muy importante, que tuviera la misión de traer a Occidente a finales del 1800 todos estos conocimientos. O sea, este video en parte lo estamos haciendo gracias al trabajo de Madame Blavatsky. En otro video alguna vez la hemos llamado la madre de la era de Acuario, ¿no? Porque fuera el primer nexo en recuperar, ¿no?, toda la sabiduría tradicional de Oriente, de la antigüedad, que comentábamos al principio del video, y traerla, ¿no?, de una nueva forma para los inicios de la nueva era, ¿no? Y luego otros grandes maestros desarrollaran este conocimiento que hoy en día estamos continuando, ¿no?, con ese trabajo, ¿no?, con ese camino. Sí, 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 una persona muy importante en el movimiento de la difusión de los nuevos paradigmas de la nueva era de Acuario, de la nueva era en la que estamos. Como vos decías ahí, este video que habían hecho con el profesor Nicolás Nardi hace un tiempo, no recuerdo, pero lo pueden buscar o lo podemos poner después al final, que ustedes lo habían llamado la madre de la nueva era. Muy bueno, ¿no?, ese título, porque habitualmente, bueno, podemos considerar en parte, ¿no?, a personajes de la talla como Jung, eh, y otros, ¿no?, como Gurdjieff o Krishnamurti, como padres de la era Acuario. Bueno, acá tenemos a una figura femenina que empezó un poquito antes de que empiece la era Acuario, que empezó en 1936, y ella fue una de las que en misión vino como a preparar el terreno, ¿no? En 1875, tengamos en cuenta que ella nació prácticamente en los albores del siglo XIX, ¿no?, en 1831. Ella nació en Rusia. Contamos brevemente su vida para aquellos que no la conozcan. Es un personaje que quizás no es tan conocido, o tuvo muchos detractores, ¿no?, porque ella entró como un elefante en un bazar, ¿no?, a traer muchos temas nuevos que estaban totalmente ocultos, desconocidos, ¿no? Entre ellos, como hablábamos recién, de la astrología, conocimientos que venían de Oriente. Empezó a hablar del karma, de la reencarnación, de muchos conocimientos ocultos, y los planteó de una manera muy profunda y estructurada, de una historia alternativa a la historia oficial, ¿no? De la Atlántida, del cuerpo astral, digo, por mencionar temas que quizás hoy, si bien todavía no es parte de la cultura oficial, pero están en el ambiente. Creo que la palabra karma, por ejemplo, hoy ya, que es la ley de acción y reacción, todos tenemos alguna experiencia y asociación, o la usamos incluso en nuestro lenguaje cotidiano, pero en la época de Blavatsky no, esto era algo totalmente desconocido, ¿no? Entonces ella nace en Rusia, desde muy jovencita tenía este espíritu así, pionero, rebelde, esta fuerza interior que le hacía
buscar su destino, ¿no? Realizarse, entonces muy jovencita ya se va a buscar su destino, viaja por distintos lugares del mundo, tiene distintos maestros, está mucho tiempo en el Tíbet también, donde recibe enseñanza, en una época donde era de muy difícil acceso llegar al Tíbet, y por instrucción de sus maestros viene a Occidente, y sobre todo un año fundamental en la vida de Blavatsky fue cuando en 1875 ella funda la Sociedad Teosófica, ¿no? Funda la Sociedad Teosófica en Occidente, en Estados Unidos particularmente, y entonces vamos a ver la Revolución Solar. La carta de ella es para analizar muchísimo, ¿no? Era una mujer de Leo, de Sol en Leo, con ascendente en Cáncer, una carta de mucha fuerza espiritual, por donde nosotros la estudiemos, ¿no? Con varias conjunciones fuertes en su carta. En la casa 3, por ejemplo, que es la casa de los escritos, de la comunicación, de la educación, Saturno, Marte, Mercurio, ¿no? Muy fuertes ahí, en Virgo, el signo del pensamiento, un medio cielo en Piscis con una mística extraordinaria, la conjunción Júpiter-Urano en la casa 8 del oculto, de lo desconocido, entre otras cuestiones, ¿no? Y tenemos la revolución solar, que podríamos decir que marca un hito importantísimo en su vida, que es la fundación de la Sociedad Teosófica, donde, a través de la cual ella siguió difundiendo la enseñanza para la cual había venido a Occidente. Sí, tal cual. Acá vamos a ponerla en pantalla. Si se fijan, ahí está el año indicado, ¿no? 1875. Bueno, como vemos, algo que aclarábamos en la primera parte del video, cambia el ascendente, como decíamos, año a año. Este año, en esta oportunidad, había sido un ascendente Libra para ella. O sea, es importante el signo que sale, ¿no? Anualmente trae temas en relación Libra, signo de la vida social, ¿no? Suelen ser años donde entonces las relaciones con los otros, el dedicarse a un vínculo, como fue en el caso de ella, a una causa en común con otros y para los otros, ¿no? Iba a ser algo muy importante, sobre todo porque para ella Libra en su carta natal estaba asociada a un sector que tenía que ver con finalidades muy profundas, ¿no? De realización y de establecer nuevas bases. Entonces era un sentido de realización muy importante para ella, pero también con un sentido social muy importante para los demás, y eso muy enfatizado, muy marcado en esta revolución solar que le había salido por la fuerte presencia de planetas en la casa 11, que es la casa de los grupos, ¿no? De hecho, la casa 11 está derivado su significado del 11º signo, que es Acuario. Así que ahí hay una relación importante también, ¿no? Sí, sí, muy fuerte, como podemos ver, ¿no? Ahí la casa 11 con el Sol, ¿no? Que como veníamos explicando en la primera parte es la revolución del Sol, la revolución solar, así que es importantísimo la casa en la que sale el Sol, y en este caso la serie de aspectos que tiene, ¿no? Entre otros, que no nos vamos a detener tanto en ese tema ahora, pero sí podemos ver a simple vista de que sale el Sol con Urano, con Venus y con Mercurio, es decir, cuatro planetas en la casa 11, ¿no? Que es la casa del humanismo también, la casa 11, y justamente funda una sociedad, y una sociedad que en sus bases, ¿no? En sus metas, tenía mucho que ver con este espíritu de rescatar la fraternidad, ¿no? La idea de fraternidad, de humanidad, sin distinciones, más allá de las distinciones, ¿no? Está mismo en los objetivos declarados de la sociedad teosófica. Vos ahí pusiste algunos, si querés mencionar. Está muy lindo, ¿no? Justamente es muy sincrónico. Totalmente, porque es esta energía propia de la nueva era, ¿no? Los objetivos de la sociedad teosófica decían formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinciones de raza, credo, sexo o color, fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias, Acuario, es el signo del conocimiento humano, y el tercer punto era investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes
en el ser humano, ¿no? Bueno, y qué importante ese año porque marca todo un proceso que continúa, ¿no? Y que va a continuar por los próximos 2000 años, que es lo que dura una era, ¿no? Muy importante. Otro punto que podríamos analizar, o sea, hay que analizar todos los planetas, como decíamos, superponerlo con la carta natal. Vos decías, son alrededor de 20 pasos, ¿no? Que hay que hacer para interpretar una revolución solar. Pero también podemos mencionar, como algo importante, la posición de luna en el año. Este año había sido una luna en Sagitario, que es un ánimo de expansión. Sagitario además es un signo que tiene que ver con la filosofía, con la enseñanza, ¿no? Es un signo de comunicar conocimientos también, justamente en la casa de la comunicación del año, que es la casa 3. Habíamos dicho la luna al público también, y está muy bien configurada, mucha receptividad empezó a tener a partir de ese año, ¿no? Sí, así es. Justamente ese año también se publica uno de sus libros más destacados, que es Isis sin velo, ¿no? También publicó La Doctrina Secreta, que es enorme, ¿no? Y aparte hay que tener muchas claves para poder leerlo, pero justamente tiene que ver también con esto que vos decías, de la casa 3, y la luna está con una serie de aspectos muy fuertes y armoniosos, por ejemplo, arma un trígono con la posición del Sol y Urano en los signos de fuego, ¿no? Expansión y acción también, un año de mucha acción con el mundo externo, ¿no? Bueno, también forma un sextil un poco amplio, pero con el ascendente, trígono con el descendente, es una luna muy aspectada que indica la naturaleza emocional del año, pero también personajes como ella, como vos muy bien aclarabas, su relación con el público, ¿no? Que es un tema muy importante. Así que bueno, esto entre otras cosas, la verdad es que son temas para estudiar más en detalle, pero nos interesaba poder presentarlo para dar a conocer más, y muchas veces por las preguntas que nos hacen cuando hablamos con gente, nos consultan cuál es la diferencia entre una carta, entre una revolución solar también, y saber que esto se puede aprender con un estudio concienzudo, serio, ¿no? Dándose un tiempo a estudiar. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos empezando un curso de revolución solar, un curso online, para aquellos que ya tengan algunos conocimientos básicos de astrología, dar herramientas para poder empezar a entender mejor esta técnica tan importante, que es no es la única, de las herramientas que la astrología nos da para poder hacer pronósticos. Bueno, esperamos que les haya gustado el video. Lu, no sé si querés agregar algo más. Bueno, compartimos para que puedan darle like, suscribirse a nuestro canal, hacer clic en la campanita para activar las notificaciones, para enterarse de transmisiones en vivo, nuevos videos que estamos subiendo constantemente. Y muchas gracias a todos, invitarlos también a los que les interese una consulta personalizada, si quieren conocer su pronóstico personal para el año, nos pueden escribir como siempre a los teléfonos que les dejamos abajo, o hacer la carta natal, como contábamos, como base también muy importante. Muchas gracias a todos y nos encontramos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. Chao.